already. Ya en frases afirmativas. John ya ha estado en Nueva Zelanda. John has already been to New Zealand. Ya hemos hecho los deberes. We've already done our homework. La clase ya ha terminado. The class has already finished. Before. Antes, anteriormente. Le he visto antes en alguna parte. I've seen him somewhere before. ¿Por qué no lo has dicho antes? Why didn't you say so before? Como dije antes, ya es demasiado tarde para hacer el pedido. As I said before, it's too late to make the order. Con antelación, de antemano, previamente. Me avisó del cambio con antelación. He let me know beforehand about the change. Sabía de antemano que ella iba a fracasar. I knew beforehand that she was going to fail. Previamente me avisó de la importancia de ese acuerdo. He warned me beforehand of the importance of that deal. En este momento, actualmente. Currently. En este momento, actualmente. Actualmente estoy trabajando en un nuevo proyecto. I'm currently working on a new project. En este momento, Sarah está de vacaciones. Sarah's currently on holiday. El ascensor está fuera de servicio en estos momentos. The lift is currently out of order. Early. Temprano o más temprano. Pronto. Llegó media hora más temprano. He arrived half an hour early. A los niños no les gusta acostarse temprano. Kids don't like going to bed early. En su juventud aprendió a abordar situaciones similares. Early in his life, he learnt how to tackle similar situations. Earlier. Antes. Mencioné ese problema antes. I mentioned that problem earlier. Sam me llamó antes para decir que no iba a venir. Sam called me earlier to say he wasn't going to make it. Como ha dicho el conferenciante antes, el proceso necesita mucho tiempo. As the speaker said earlier, the process is very time-consuming. Eventually. Finalmente, al final. Finalmente llegó a un acuerdo con el primer ministro. He eventually agreed with the Prime Minister. Al final, su hija llegó a ser modelo. Her daughter eventually became a model. Cuando finalmente llegaron, estaban muy cansados. When they eventually arrived, they were very tired. Finally. Por fin. Por fin llegaron los invitados. The guests finally arrived. Por fin decidió aceptar la oferta. She finally decided to accept the offer. Por fin hemos llegado. We finally made it. Finally. Por último, finalmente, para terminar. Finalmente, me gustaría agradecerles todo su apoyo. Finally, I would like to say thank you for all your support. Por último, quiero daros unos consejos. Finally, I want to give you some tips. Y para terminar, vamos a echar un vistazo a este gráfico.
And finally, let's all take a look at this graph. First, Primero, los niños y las mujeres fueron los primeros en abandonar el barco. the kids and women left the ship first. Ella quería ser la primera. She wanted to go first. Fue el primero en llegar y el primero en irse. He came first and left first. First, En primer lugar, lo primero. En primer lugar, vamos a decidir el título del libro. first, let's decide on the title of the book. Lo primero, tenemos que comprar los billetes. We need to buy the tickets first. Lo primero, tiene que prometerme que no va a mentir. First, he has to promise me he's not going to lie. First, Por primera vez. Vine a Madrid por primera vez cuando tenía 21 años. I first came to Madrid when I was 21. ¿Cuándo probaste el marisco por primera vez? When did you first try seafood? Sonia conoció a Jack en una fiesta de disfraces. Sonia first met Jack at a fancy dress party. Formerly, Antes, anteriormente, antiguamente o hace tiempo. Antes, Jonathan era el director general de una empresa internacional. Jonathan was formerly the CEO of a big international company. Había sido futbolista y aún le reconocían por la calle. Formerly a football player, he was still recognized in the streets. Hace tiempo, la cantante estuvo comprometida con su productor. The singer was formerly engaged to her producer. Immediately, Inmediatamente, de inmediato. El presidente contestó la pregunta del periodista inmediatamente. the president answered the journalist's question immediately. Me hizo saber de inmediato que no iba a venir. He immediately let me know that he wasn't coming. Llevaron al conductor al hospital inmediatamente. The driver was taken to hospital immediately. Inicialmente, Initially, inicialmente, al principio. Al principio pensábamos que era tu hermano. initially we thought he was your brother. Inicialmente llamaron al proyecto 5 estrellas. They initially called the project 5 stars. Al principio mi empresa me pagaba el máster. My master's was initially paid for by my company. Instantly, Inmediatamente, al instante, instantáneamente. Reconocí su cara al instante. I instantly recognized her face. La noticia fue transmitida inmediatamente. The news was instantly broadcast. El niño saltó de la cama instantáneamente. The kid instantly jumped out of bed. Ahora mismo, en este momento, ya o justo. Ya me iba. I was just leaving. Su avión está aterrizando ahora mismo. His plane's just landing. Justo le iba a llamar cuando sonó mi teléfono. I was just going to call him when my phone rang. Just. Como parte de la estructura, acabar de hacer algo.
El tren acaba de irse. The train's just left. El ministro acaba de dimitir. The minister's just stepped down. Mi vecino acababa de perder su trabajo. My neighbour had just lost his job. Last. Último. ¿Sabes quién llegó el último? Do you know who came last? Aunque empezó el primero, acabó el último. Although he started first, he finished last. Bulgaria ocupa el último puesto de las economías europeas. Bulgaria ranks last among European economies. Last. Por última vez. La última vez que llovió fue hace 2 meses. It last rained 2 months ago. La última vez que fui al dentista fue hace 3 años. I last went to the dentist's 3 years ago. Richard condujo un coche por última vez cuando tenía 27 años. Richard last drove a car when he was 27. Late. Tarde. El estudiante llegó tarde porque había perdido el autobús. The student arrived late because he'd missed the bus. Siempre me salto el desayuno cuando me despierto tarde. I always skip breakfast when I wake up late. Hablamos hasta muy tarde. We chatted late into the night. Later. Más tarde. Después. Luego. El profesor volvió más tarde para mandarnos más deberes. The teacher came back later to give us more homework. Primero me duché y luego le llamé. I had a shower first and called him later. Luego te daré mi respuesta. I'll give you my answer later. Lately. Últimamente, recientemente. No he tenido noticias suyas últimamente. I haven't heard from her lately. Ha hecho fresco últimamente. It's been quite chilly lately. John no ha hecho suficiente ejercicio últimamente. John hasn't done enough exercise lately. Next. Luego, después, a continuación. ¿Y qué hizo luego? What did he do next? Luego añadimos la sal. Next, you add some salt. A continuación vamos a viajar a Asia. We're travelling to Asia next. Now. Ahora, actualmente, en este momento. El jefe está hablando por teléfono en este momento. The boss is on the phone now. Ahora entiendo lo que quieres decir. Now I see what you mean. No puedo acostarme ahora. Tengo que acabar el informe. I can't go to bed now. I have to finish the report. Originally. En su origen, al principio, originalmente. El libro fue originalmente escrito en francés. The book was originally written in French. Laura vive en Londres, pero es de Tenerife. Laura lives in London, but she originally comes from Tenerife. Al principio pensaba que tú eras su hermano. I originally thought that you were his brother. Previamente, anteriormente. Previously. Previamente,
Anteriormente. Habíamos cubierto ese tema anteriormente. We had covered that topic previously. Como se ha mencionado previamente, la reunión se pospuso al mes que viene. As previously mentioned, the meeting was put off until next month. Anteriormente, la tierra perteneció al rey. Previously, the land belonged to the king. Recently, Recientemente, últimamente, hace poco. Últimamente he estado trabajando en mi libro. recently I've been working on my book. Se ha estado comportando de un modo muy extraño últimamente. He's been acting very strangely recently. Mi vecino se compró un coche hace poco. My neighbour has bought a car recently. Since or ever since. Desde entonces. Se conocieron con 15 años y han estado juntos desde entonces. They met at the age of 15 and have been together ever since. Colin perdió su trabajo y ha estado en paro desde entonces. Colin lost his job last year and has been unemployed ever since. Me tomé una cerveza en la fiesta de Tony, pero desde entonces no he tomado ni una sola gota de alcohol. I had a beer at Tony's party, but I haven't had a drop of alcohol since. En breve, dentro de poco tiempo. Su nuevo álbum va a salir. Shortly. Shortly. En breve, dentro de poco tiempo. Su nuevo álbum va a salir en breve. Her new album is coming out shortly. Me voy a París dentro de poco. I'm leaving for Paris shortly. Sara llamó poco tiempo después de que te fueras. Sarah called shortly after you left. Soon. Pronto, en breve. Los invitados estarán aquí en breve. The guests are going to be here soon. Por favor, vuelve pronto. Please come back soon. ¿Cuándo vas a poder devolverle la llamada? How soon can you return his call? Todavía, aún, solo en frases afirmativas e interrogativas, por regla general. ¿Todavía te estás tomando los medicamentos? Are you still taking the medicine? ¿Aún estaba la secretaria allí cuando te fuiste? Was the secretary still there when you left? Todavía estoy un poco enfermo. I'm still a little bit ill. Temporalmente. Temporarily. Temporalmente, de forma temporal o por un tiempo. Está temporalmente agotado. Is temporarily out of stock. Solo trabaja aquí de forma temporal. She's only working here temporarily. No habrá electricidad por un tiempo. Electricity is out temporarily. Then. Entonces, después, luego. Comí algo y entonces me eché una siesta. I had something to eat, and then I had a nap. Luego entró para comprarle una tarjeta. Then he went in to buy her a card. Primero me paró la policía, después se me estropeó el coche. First, the police pulled me over,
And then my car broke down. Then. Entonces o en aquel entonces. Te llamé después de comer. ¿Qué hacías entonces? I called you after lunch. What were you doing then? En aquel entonces mi familia vivía en Inglaterra. My family lived in England then. ¿Cuántos años tenías en aquel entonces? How old were you then? Hoy. ¿Qué tienes planeado hacer hoy? What are you up to today? Fran está un poco deprimido hoy. Fran is feeling a bit down today. Voy a estar ocupada todo el día hoy. I'm going to be busy all day today. Tomorrow. Mañana. Te llamaré mañana. I'll give you a ring tomorrow. El jefe estará fuera de la oficina mañana. The boss will be out of the office tomorrow. Mis vecinos se van de vacaciones mañana. My neighbours are going on holiday tomorrow. Tonight. Esta noche. Hoy por la noche. Nos vemos esta noche. See you tonight. ¿Te apetece ver una película esta noche? Do you fancy seeing a movie tonight? Lo siento, no voy a poder ir esta noche. Sorry, I can't make it tonight. Yesterday. Ayer. Me fui del trabajo muy tarde ayer. I left work very late yesterday. ¿Fue ayer el cumple de Mark? Was it Mark's birthday yesterday? No nací ayer. I wasn't born yesterday. Yet. Ya en preguntas. ¿Has visto ya al bebé de Carmen? Have you seen Carmen's baby yet? ¿Hemos llegado ya? Are we there yet? ¿Has resuelto ya el problema? Have you sorted out the problem yet? Aún o todavía en frases negativas. Aún no hemos decidido el nombre. We haven't decided on the name yet. Los niños no han comido todavía. The kids haven't had lunch yet. Aún no han arreglado mi ordenador. My computer hasn't been repaired yet.